Saludos, bienvenidos a la lectura gnóstica del Nuevo Testamento. Continuamos con el Evangelio de Marcos, el segundo de ellos, capítulo 4, parábola del sembrador. Aunque la intención y el propósito de estas lecturas se basa en el rigor y la exhaustiva interpretación literal de todos sus versículos, lo que encontramos aquí en esta repetición que ya nos descubrió Mateo en su Evangelio, en esta segunda ocasión no nos aporta nada más en absoluto para el propósito por el cual emprendí estas lecturas, la búsqueda de la certeza de la existencia de Dios, aquí en su testimonio único para el hombre, la Biblia. Lo que sí haré para esos seguidores que tengan más fuerza de voluntad o más fe que yo, será transcribir las dos versiones de la parábola, la de Marcos y la de Mateo, para que vosotros mismos podáis comparar dónde se diferencian. En esta ocasión me saltaré la interpretación y únicamente leeré los versículos pertenecientes a Marcos y de un modo más rápido de lo habitual. El que pretenda leerlo con más calma puede hacerlo por sí mismo o bajando la velocidad del vídeo. Otra vez comenzó a enseñar junto al mar y se reúne ante él una multitud tan grande que tuvo que subir y sentarse en una barca en el mar y toda la multitud estaba en tierra cara al mar. El primer versículo únicamente nos sitúa en un paraje ya conocido por nosotros. Y les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas y en su enseñanza les decía. Y aquí comienza la parábola en sí misma. Oíd, de aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que parte cayó junto al camino y vinieron las aves y la devoraron. Otra cayó en el pedregal, donde no tenía mucha tierra y por no tener profundidad de tierra brotó enseguida, pero cuando salió el sol se agostó y por no tener raíz se secó. Otra cayó entre las espinas y las espinas crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otras cayeron en buena tierra y daban fruto que crecía y se desarrollaba y producían una a 30, otra a 60 y otra a 100 por uno. Y decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Y así termina la parábola transcrita por Marcos. Como hemos podido comprobar, las diferencias son sutiles. Estas variaciones ni siquiera son susceptibles de provocar ningún cambio en la interpretación o significado de la parábola. Pero donde Mateo dividió en un subcapítulo, aquí Marcos decide continuar. Cuando estuvo solo, los que estaban con los 12 alrededor de él le preguntaban acerca de las parábolas. Solo significa sin la multitud que le rodea, pero los apóstoles siguen con él. Y les respondía, a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero a los de fuera todo es presentado en parábolas. El misterio del reino de Dios, esta deferencia de Dios para estos 12, es que a ellos les habla claro. A los de fuera, a los demás, a los que no han sido elegidos como sus favoritos, les habla misteriosamente en estas metáforas, parábolas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y les sea perdonado. ¿Por qué? Porque él pretende sumar, pero no a todo el mundo, sino únicamente a aquellos que capten y acepten su mensaje. Los que no, los menos avispados, ya se apañarán. Este Dios no ha venido a salvar a todo el mundo. Así lo reconoce él mismo. Y les dice, ¿no habéis entendido esta parábola? ¿Cómo pues conoceréis todas las parábolas? La salvación, el perdón, en palabras de Jesús, está reservada a aquellos que entiendan su mensaje escondido en las parábolas. ¿Cómo es posible entonces que Él haya decidido favorecer a estos 12 que no entienden lo más mínimo? La incapacidad de todos ellos le lleva, tanto aquí como ya nos contó Mateo, a tener que explicárselo como a niños pequeños. El sembrador siembra la palabra, y los de junto al camino son estos, donde se siembra la palabra, pero cuando la han oído, enseguida viene Satanás y quita la palabra sembrada. Encuentro un poco arriesgado por parte de Jesús ahora utilizar la figura de Satanás para representar a la tentación. Estos es posible que se desvíen del significado de la parábola. Y los sembrados en los pedregales son estos, los que al oír la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí mismos, son temporales y luego cuando llega una tribulación o persecución por causa de la palabra enseguida se les hace tropezar. Y otros son los sembrados entre las espinas, estos son los que han oído la palabra, pero los afanes de la vida presente y el engaño en la riqueza y las codicias de las demás cosas entrando ahogan la palabra y llega a ser infructuosa.
Pero los que fueron sembrados en buena tierra son aquellos que oyen la palabra y la reciben y dan fruto, uno a 30 y uno a 60 y uno a 100. Estoy seguro que entre nuestros seguidores se encuentran un montón que han entendido esta parábola perfectamente. Enhorabuena, habéis demostrado más capacidad que cualquiera de estos 12 favoritos del Dios en la tierra. Los que no, no os preocupéis, ellos tampoco. Tal vez, eso sí, el perdón no esté reservado para vosotros. Nada oculto que no haya de ser manifestado. También les decía, ¿acaso se trae la lámpara para ser puesta debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ser puesta sobre el candelero? Una parábola un poco distinta de las que nos había contado Mateo. No recuerdo esta de la lámpara debajo de nada. Una lámpara no sirve de nada si se esconde. Al contrario, su propósito es iluminar. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni se hizo encubierto, sino para que salga a la luz. En esta parábola parece que Jesús pretenda insistir en que su mensaje debe salir a la luz. No hay que esconder su propósito. Esto choca un poco con la imagen que nos dio Mateo sobre este Jesús, que era prudente, incluso reservado, podríamos decir, a la hora de mostrarse en público como el elegido, como el Mesías. Jamás lo hizo. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Si alguno entiende lo que dicen sus palabras, bien hecho está. Y les decía, daos cuenta de lo que oís, con la medida que medís os será medido y os será añadido. Les decía, prestad atención, entended que hay un mensaje escondido en mis palabras. Según os comportéis, según vuestra capacidad, seréis recompensados. Porque al que tiene le será dado, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Este versículo, este final de parábola, ya lo leímos en Mateo, creo que en una parábola distinta. Pero el significado viene a ser el mismo. De lo que nos habla Jesús no es de pertenencias, aunque tampoco lo podemos descartar. El que tiene esta tenencia es fe, fidelidad en la ley de Moisés, en la creencia de lo que Jesús representa. El que tiene esta capacidad y así lo demuestre, será recompensado. El que no, le será quitado. ¿Pero qué le será quitado si ya no tiene fe? Según mi opinión, lo que siempre se quita ante la desobediencia a la ley de Dios. El que quiera entender, que entienda. Parábola del crecimiento de la semilla. Decía además, el reino de Dios es como cuando un hombre echa la semilla en la tierra. Jesús acaba de utilizar la parábola del sembrador para identificar a quienes son los fieles o quienes son aquellos que no entienden sus palabras. Pero ahora utiliza una parábola similar para describir cómo es el reino de los cielos, el reino de Dios. Duerme y se levanta noche y día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. El reino de Dios no necesita prácticamente la ayuda de ningún hombre. Una vez ha elegido, ha caído en la tierra, este reino crecerá. Aquí vamos a obviar que evidentemente Jesús se puede equivocar, ya que esto de que el hombre no sepa cómo crece la semilla, creo que es conocido de bastantes miles de años anteriores a su visita a la tierra. Por sí misma da fruto la tierra, primero un tallo, luego una espiga, luego grano lleno en la espiga. Como es una parábola, no entraremos en calificar de poco rigurosa, esto es una metáfora. Evidentemente Jesús se ha olvidado de regarla. Y cuando el fruto lo permite, enseguida mete la hoz porque ha llegado la siega. El hombre aquí utilizado como metáfora de Dios, que no sabe cómo ha crecido esta semilla que él mismo plantó, llegado el momento, recoge. Parábola de la semilla de mostaza. Decía también, ¿a qué podríamos comparar el reino de Dios o en qué parábola lo explicaríamos? Esto se lo pregunta a los discípulos, parece como si fuese un ejercicio de clase. Vosotros que todavía no habéis entendido ni una de las parábolas que explico yo, a ver si sois capaces de construir una. Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra es más pequeño que todas las semillas de la tierra. Atención porque el reino de Dios, que antes era de una semilla posiblemente de trigo, ahora lo cambia, ahora ya no le sirve. Ahora es como aquel grano de mostaza que ya nos contó Mateo. Esta parábola es conocida. De entre todas las semillas, esta tiene la particularidad de ser de las más pequeñas. Pero cuando se ha sembrado crece y llega a ser mayor que todas las hortalizas y echa grandes ramas hasta que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra.
Es tan pequeña, pero su potencial es tan grande que puede acabar convirtiéndose en uno de los mayores árboles. El uso que Jesús hace de las parábolas. Y con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra según podían escuchar. Jesús insiste en esta dificultad añadida a su mensaje. Y sin parábola no les hablaba, aunque a sus propios discípulos les explicaba todo en privado. Jesús ha decidido sí o sí favorecer a estos 12. ¿Por qué a estos y no a otros? ¿Qué más da? ¿Podemos discutirle al Dios viviente su autoridad a la hora de elegir? No, nosotros solo somos hombres. A nosotros solo nos queda prestar atención para poder entender su mensaje y con ello conseguir su perdón. Jesús calma la tempestad. Ese mismo día, llegado el atardecer, les dice: pasemos al otro lado. Ese mismo día, ¿qué día? Marcos sabrá. Decide pasar al otro lado. ¿Al lado de qué? ¿De dónde? Bien, esto sí nos ha situado junto al mar, supuestamente el mar de Galilea, que lo sabemos, atención, porque leímos el evangelio anterior, no porque Marcos nos haya señalado que éste se ha encontrado en algún momento en este lago interior. No lo ha hecho jamás. Y despedida la multitud, lo llevan en la barca tal como estaba y había con él otras barquichuelas. La multitud se va o ellos deciden que se vaya y su barca y otras más deciden cruzar el lago. Pero una gran tempestad de viento se levanta y las olas se lanzaban adentro de la barca hasta el punto que ya la barca se anegaba. Que digo yo, así un poco en broma y sin ánimo de ofender, que es curioso que el hijo del creador de todas las cosas no tenga la más mínima capacidad de previsión meteorológica. Y él estaba en popa durmiendo sobre el cabezal y lo despiertan y le dicen: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y esto casualmente es exactamente lo mismo que leímos en el libro de Jonás. Mientras había una tempestad, Jonás dormía. Jesús igual. Mateo ya utilizó este mismo paralelismo entre los dos. Y despertándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y el viento cesó y se produjo una calma absoluta. Pues aquel que no es capaz de predecir una tormenta tiene poder suficiente para calmarla. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Aún no tenéis fe? Hasta el momento todos los actos milagrosos que nos ha relatado Marcos han sido curaciones. Tal vez estas no fueran lo suficientemente convincentes para la fe de sus apóstoles, pero parece que Jesús les recrimina que ya no deberían dudar de su divinidad. Y temieron con gran temor y se decían unos a otros: ¿quién es este que no solo el viento sino también el mar le obedece? Es curiosa esta pregunta cuando desde el inicio de este evangelio los elige a ellos y ellos se van con él, porque le reconocen en el primer intercambio de palabras, al primer vistazo, como aquel que dice que es Dios, el Mesías. ¿A qué viene esta pregunta? La verdad es que no encuentro respuesta más allá de que sea un bonito final de capítulo. Hasta el próximo, un saludo.